que la señal nos acompañe, pues aunque desde ya le digo, sobre todo a Jennifer, que está por acá, saludos Jennifer, Dios te bendiga, estoy grabando a modo de respaldo esta transmisión porque la señal de YouTube en vivo falla a veces y el audio no es bueno. Entonces estoy grabando a modo de respaldo. Entonces, una vez terminada la transmisión, bajo la transmisión en vivo y horas después subo otra vez el tema, pero la versión de respaldo con un audio óptimo. Así que, dada esa explicación, voy a orar entonces. Ustedes me acompañan en esta oración para iniciar esta transmisión de hoy. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa de Santo Sábado que tú nos regalas para poder reunirnos como remanente, como tu pueblo, como tus hijos, como amigos, como hermanos. Gracias porque esta instancia la reservamos para el comentario de la palabra de Dios, rogando que tú nos acompañes en la persona del Espíritu Santo y que éste pueda guiarnos al entendimiento correcto y sano de la palabra de Dios. Ayúdanos a poder recorrer las páginas hermosas de estas cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Permite, Señor, que podamos descubrir quién es Timoteo para poder sacar lecciones maravillosas para nuestra vida. Bendice de manera muy especial a mi amiga, mi hermana Jennifer. Bendícela donde quiera que ella esté, a su familia, a sus seres queridos. Ayúdala, Señor, a ser tu hija valiente y leal. Enséñanos, Señor, a todos a mirar a Jesús, a mirar y a contemplar su divina persona y ser transformados a su imagen y semejanza. También por mi amigo César, que tú le puedas fortalecer grandemente y acompañar en sus labores diarias. También a Anita, a Sergio, Miriam, su esposo, Gina, Mónica, Oriana, tantos hermanitos, Kevin, mi gran amigo Kevin, que tú puedas, Señor, ayudarnos a ser de aquellos paladines que se están preparando para las horas difíciles. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar entonces una especie de introducción a las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, ¿vale? Ese va a ser nuestro desafío de aquí a un par de meses, yo creo, ¿no es cierto? Donde la idea es estudiar reglón por reglón, versículo por versículo, estas cartas preciosas del apóstol Pablo a Timoteo. Hace algunos meses atrás hablamos sobre Tito, ¿ok? Hablamos sobre Tito y descubrimos muchas cosas sobre Tito, ¿no es cierto? Y nos gozamos en esa carta pequeñita, ¿no es cierto?, que se han denominado las cartas pastorales, porque el apóstol Pablo, como buen pastor, ¿no es cierto?, dentro de las varios oficios u ocupaciones que él desempeñaba, porque Pablo era multifacético. El apóstol Pablo era evangelista, era misionero, era maestro, ¿no es cierto?, era médico, ¿verdad?, era centinela, ¿cierto?, era pastor. Bueno, generalmente los evangelistas, los verdaderos evangelistas, no los que se ponen en YouTube evangelistas, no, eso no. El evangelista es el que anda de aquí para allá. El evangelista es el que se ensucia los pies con barro. El evangelista es aquel que tiene sus manos, ¿no es cierto?, con cicatrices. El evangelista es aquel que pasa frío, que pasa hambre. El evangelista es aquel que está preparado para todo terreno. El evangelista es aquel que está dispuesto a pasar necesidades, ingratitudes, necesidad, escasez, hambre, menosprecio. El evangelista es aquel que no se preocupa mucho de las condiciones de alojamiento. El evangelista es aquel que no lo piensa dos veces a la hora de asumir un desafío y viajar como sea, con los medios que sea.
El evangelista es aquel que no exige comodidades a la hora de ir a visitar a las almas. El evangelista es aquel que se acomoda a las circunstancias, porque sabe que las circunstancias son el esmeril para irlo puliendo. El evangelista sabe que el pasar necesidades es de bendición, porque primero se acostumbra al rigor, por lo tanto se acostumbra al tiempo que viene. Hace poco terminamos una serie sobre el pequeño tiempo de angustia. Bueno, si tú quieres prepararte para ese tiempo, vuélvete un evangelista, hazte un misionero, aprende lo que es vivir con lo justo, aprende lo que es pasar hambre, frío, ingratitudes, aprende porque ese es el esmeril que te va a pulir, son el alfarero que te va a dar forma como atalaya para el corto periodo de tiempo llamado tiempo de angustia. Nunca te vas a preparar para ese tiempo en la comodidad de tu hogar. Jamás. Nunca te vas a preparar para el pequeño tiempo de angustia en la comodidad de un templo. Nunca te vas a preparar con las actividades de una organización religiosa. Nunca. Para prepararte para aquel día debes salir, ensuciarte las manos, ensuciarte los pies, enterrarte en el barro, pasar hambre, pasar frío, andar con lo opuesto, con lo justo. Eso te prepara para el tiempo difícil. El apóstol Pablo se preparó para ese entonces. Desde que recobró su vista en Damasco, Pablo entregó su vida, después que se fue para allá a Arabia, ¿no es cierto?, a contemplar su misión. Bueno, no hay claridad respecto a qué fue a hacer a Arabia, pero los estudiosos, conociendo la trayectoria del apóstol Pablo, algunos dicen que simplemente fue y fue a trabajar ya, a hacer obra misionera. Otros dicen que fue a un retiro personal, a contemplar su misión, para luego volver otra vez con las pilas cargadas. Bueno, sea como sea, el testimonio del apóstol Pablo nos enseña, cuando ustedes leen todas sus cartitas, sobre todo Hechos de los Apóstoles, que de quien más habla Hechos de los Apóstoles es de Pablo. El apóstol Pablo enseñó, por ejemplo, por vida, con su vida, él nos enseñó qué es ser un misionero para el tiempo del fin. ¿Ok? Bueno. Jennifer me pregunta qué es ingratitud. Ingratitud es el acto de ser ingrato. El que es ingrato es aquel que no agradece, es aquel que no se acuerda, es aquel que no es agradecido, es aquel que no es deferente con aquel que ha tenido bonitos gestos para con nosotros, ¿no? Ingratitud es aquel que generalmente asume un estilo de vida utilitario, es decir, solamente usa para sus fines a las personas o mientras, en tanto y en cuanto te sirven, y de ahí si te he visto no me acuerdo. Esa es una persona ingrata, ¿no es cierto? Aquella persona que ha gustado de la hospitalidad, de la atención, del amor, del cariño, y después no se acuerda de esas personas que algún día, ¿no es cierto?, le tendieron la mano. ¿Ok? Saludos a Miriancita, que se viene integrando. Y bueno, el apóstol Pablo, en su trayectoria, pues fue conociendo a distintas personas en esos viajes misioneros, fue conociendo a distintas personas que él, con la sabiduría que Dios le otorgó, ¿no es cierto?, de la cual habla también el apóstol Pedro, pues
fijaba su atención en ciertos elementos de la iglesia. Él iba sembrando semillas, ¿no es cierto?, en sus viajes misioneros. Y si bien a veces él demoraba en darse la vuelta y volver a pasar por el mismo lugar que alguna vez visitó, esas semillitas daban fruto y había muchas personas que, por el testimonio que dejaba Pablo, esas personas decidían servir a Dios imitando a Pablo. Caso de eso es, por ejemplo, Silas, ¿no es cierto? Bernabé, Aquila y Priscila, Tito, Timoteo. Vamos a conocer un poquito en esta transmisión de introducción al libro de Timoteo, ¿cierto? Bueno, yo digo libro de Timoteo, pero no se llama así. Se llama Carta del Apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? Primera de Timoteo. Y vamos en esta transmisión de hoy a hacer una especie de introducción. Y vamos a intentar desnudar a Timoteo. Vamos a conocer a la persona de Timoteo. ¿Quién es Timoteo? ¿De dónde viene? ¿Cuáles eran sus características? ¿Por qué llegó a ser uno de los hijos espirituales del apóstol Pablo? Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo le decía a Timoteo verdadero hijo. ¡Wow! Tremendo. ¿Por qué el apóstol Pablo le llamaba a Timoteo verdadero hijo en la fe? Para que el apóstol Pablo te llame verdadero hijo, es porque habían hijos falsos. Bueno, el apóstol Juan en sus cartas también nos habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. El libro de Génesis nos habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. O sea, la Escritura nos enseña a discriminar, a hacer la diferencia entre hijos e hijos. No todos son hijos. En el caso de Timoteo, Pablo lo identificó como verdadero hijo en la común fe. ¿Vale? Saludos a Regina, que está por acá. Dios te bendiga, Regina. Gracias por conectarte. César me dice, escucho dos voces. Eso porque seguramente tienes dos dispositivos al mismo tiempo funcionando. Lo que tienes que hacer es o bajarle el volumen a uno o apagar uno y quedarte con un solo dispositivo escuchando el tema. Eso es lo que tienes que hacer. Y así vas a dejar de escuchar ese retorno o ese rebote. Saludos a Sergio también, que se viene integrando. Digna, que anda por ahí seguramente. En fin. Entonces, el objetivo de hoy día es hacer una introducción a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es decir, hoy día no vamos a estudiar texto a texto, vamos a hacer una introducción para comentar quién es Timoteo, porque es como el protagonista de esta carta, o mejor dicho, es el destinatario de esta carta. Así que vamos a ir descubriendo quién es este Timoteo. Hay algunas cositas que seguramente ustedes ya saben, ¿no es cierto? Que Timoteo era jovencito, pero ¿qué edad tenía Timoteo cuando Pablo le escribe esta carta? Vamos a descubrir eso también. ¿Ok? ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Ok? Espero que algún día ustedes y yo, allá en el reino de los cielos, podamos conocer personalmente a Timoteo. Pero les adelanto algo. Cuando conozcamos a Timoteo en persona, allá en el reino de los cielos, yo no creo que sea tan jovencito. Yo creo que a Timoteo lo vamos a conocer de unos 50 años, más o menos. Pero seguramente Timoteo nos va a contar esa experiencia de cuando él estaba jovencito y escuchó por primera vez al apóstol Pablo y lo conoció en persona. Y cómo Timoteo se sintió atraído hacia la persona de Pablo. Y Timoteo toma la decisión de entregar su vida a la obra misionera.
Qué lindo, ¿verdad? Vamos a ir descubriendo esas cositas en la medida que le voy compartiendo algunos textos y también vamos a ir al espíritu de profecía. El espíritu de profecía también habla en distintos lugares sobre Timoteo, pero vamos a ir específicamente al libro Hechos, los Hechos de los Apóstoles, del libro de Elena, ¿no es cierto? De nuestra hermana Elena. Ella, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, hay un capítulo ahí donde ella se explaya sobre Tito y nos entrega mucha información sobre Tito. Perdón, Timoteo, ¿ok? Es que como eran los dos más jovencitos, Tito y Timoteo, ahí como que me confundo. Bueno, Elena, en el libro Hechos de los Apóstoles, hay un capítulo donde ella se explaya en Timoteo y nos cuenta un montón de detalles para conocer más a Timoteo. Así que vamos a repasar bíblicamente qué nos dice la escritura sobre Timoteo y luego complementamos con el espíritu de profecía a ver qué nos dice de Timoteo para hacernos un perfil de quién es este personaje. Y de ahí, ¿no es cierto?, comenzar en otras transmisiones a estudiar ya derechamente el texto bíblico. ¿Ok? Pero vamos a iniciar estos comentarios y análisis leyendo un par de versículos. Un par de versículos nada más por hoy día a modo de introducción. ¿Ya? Yo les recomiendo a todos los presentes, a los oyentes, a los poquitos oyentes que hay, que sigan estas transmisiones de Timoteo porque les va a encantar, les va a gustar, les va a llegar al corazón. Es una carta, son cartas pastorales que se llaman. Por lo tanto, son cartas que tienen mucho consejo para los miembros de iglesia, pero también tienen muchos consejos para el misionero. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a leer entonces un par de versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2, que corresponde a la salutación. Saludos a Kevin, que se viene integrando también. Pablo, obviamente, como era costumbre en las epístolas de la antigüedad, el autor lo primero que hacía era identificarse. Pablo, apóstol. Luego, su vocación, su oficio o su actividad. Eso es lo que siempre se estilaba escribir al inicio de una epístola. Identificarse. Pablo, apóstol de Jesucristo. Bueno, no voy a explicar la palabra Jesucristo, creo que la he explicado en muchas ocasiones, una palabra compuesta de Jesús y Cristo, ¿no es cierto? No lo voy a explicar, yo lo he explicado varias veces. Y luego dice algo impresionante. Por mandato, wow, por mandato. Esto es una orden. Es una orden. Y como saben ustedes, el apóstol Pablo se identificaba como siervo, como esclavo. Los esclavos no discuten órdenes. Los esclavos obedecen. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre los esclavos? Cuando hablamos sobre el versículo, sobre el capítulo ese 18 de Apocalipsis, hablamos almas de hombres, esclavos, almas de hombres. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y le expliqué un poquitito de lo que significa ser esclavo. Le hice un repaso histórico de dónde viene la esclavitud y qué tipos de esclavitud habían y qué sé yo. Bueno, los esclavos no tenían voluntad propia. Los esclavos tenían amos. El amo era dueño de la vida del esclavo. El esclavo no tenía voluntad propia, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando se le daba una orden al esclavo, el esclavo no le quedaba otra que obedecer. Así que cuando Pablo recibe la orden, no solamente el llamado, sino la orden, el mandato, como buen esclavo de Jesucristo, tenía que obedecer. ¡Ay de mí!, dice Pablo allá en Gálatas,
si yo no cumpliese el llamado al cual se me ha hecho, ¿cierto? Si ustedes van a Gálatas, por ejemplo, vamos para allá rapidito. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ok? Ok. Así que el apóstol Pablo no solamente era esclavo, sino que también era apóstol. Sí, porque la identificación como apóstol solamente se aplica a aquellos que han sido llamados directa y personalmente por Jesús. Por eso que hoy rechazamos a los impostores que se autodenominan apóstoles, porque la palabra apóstol o la identificación como apóstol se reserva solamente a aquellos que tuvieron contacto directo con el Maestro. ¿Ok? Ok. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Interesante que Pablo le llama a Dios el Padre Salvador. ¿Se habían dado cuenta de eso ustedes ahí en el texto? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Y luego dice, nuestro Salvador. Esa es la maravilla de la eterna deidad, la Santa Trinidad bíblica, la cual comparte los mismos atributos y rasgos de carácter. A Dios Padre se le llama el Salvador. Leemos otra vez. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo. ¡Wow! Mire lo que dice acá. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. ¿Tú quieres descubrir en esta serie qué es ser un verdadero hijo en la fe? Bueno, hoy diríamos en la fe del tercer ángel. ¿Quieres averiguar cómo es un verdadero misionero del mensaje de los tres ángeles? Muy sencillo. Si estudiamos la vida de Timoteo, o por lo menos las características que la Biblia y el Espíritu y Profecía nos enseñan de Timoteo, vas a descubrir las características de un misionero del tercer ángel que va a actuar durante el fuerte pregón. ¿Sí? ¿Lo escuchaste bien? ¿Quieres descubrir en esta serie que voy a dar sobre las cartas a Timoteo cuáles son las características de un verdadero misionero del tercer ángel y que va a actuar durante el pequeño tiempo de angustia? Pues estudiemos y estudia las características de Timoteo. Dios permita que tengamos las características de Timoteo, ya seas varón o dama. ¿Ok? ¿Ok? Saluda a Bernardita, que se viene integrando. Qué rico tenerte por acá, Bernardita. Versículo 2.
Estoy en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre, otra vez, Dios nuestro Padre, primero le dijo Salvador, ahora Padre, y de Cristo, Jesús nuestro Señor. Otra vez, ¿no es cierto? Primero une las dos palabras, Jesucristo, y ahora las invierte, Cristo, Jesús. ¿Ok? Nuestro Señor. Bueno, vamos a empezar entonces a analizar un poquito de la vida de Timoteo. Vamos a conocer un poquito de Timoteo. Vamos a hacer el perfil de Timoteo a modo de introducción a esta serie sobre las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Voy a leer textualmente lo que está descrito en el mismo comentario bíblico. Creo que no pudo haberlo resumido mejor. Dice así: Timoteo, respecto a este nombre, Timoteo. Timoteo es un nombre griego, ¿ok? Y es un nombre griego que significa honrado de Dios. Miren qué lindo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién le puso ese nombre tan bonito? Hoy en día yo creo que nadie le pondría a su hijo Timoteo, ¿verdad? No suena muy moderno, muy cool. Bueno, pero no era la costumbre en los días en el siglo I, donde el nombre tenía un significado que lo relacionaba directamente con Dios. Así que Timoteo es un nombre griego y significa honrado de Dios. Es probable que Timoteo se hubiese convertido cuando Pablo estuvo en Listra y en Derbe durante su viaje misionero. ¿Okay? Si ustedes van a Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14, vamos un poquito a esa experiencia de Pablo y Bernabé. César, pon atención porque acá sales tú. ¿Ya? Ahí en Hechos capítulo 14, versículo 6, el apóstol Pablo junto a Bernabé pasaron por Iconio y de ahí a Listra y Derbe. Bueno, andaban por ahí revoloteando. Y de entre las muchas personas que vieron y escucharon el testimonio de Pablo estaba Timoteo. ¿Ok? Dice así: Hechos capítulo 14, versículo 1. Hechos capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Bueno, ellos acostumbraban a entrar a las sinagogas como casa de estudio de oración mientras se le permitiese, obvio. Una vez que ellos revelaban al Salvador, pues lo botaban a patadas, ¿verdad? Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Entre paréntesis, esto me ha pasado a mí. A mí me ha tocado ir a algunos países donde no soy tan conocido y me he encontrado con guardadores del sábado de la institución y me han invitado al templo. No saben que soy un misionero independiente y me han invitado a los templos, me han invitado a sus sociedades de jóvenes, me han invitado al culto. Pero cuando empieza a dar el mensaje, ahí empiezan todos se les sube la presión, les da ataque, les da taquicardias y se les cambia el rostro y al final terminan botándome a patadas.
pero ha pasado, me ha pasado, así que sé muy bien lo que significa esto de entrar a la sinagoga, como lo hacía Pablo. Aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Noten, también creyeron muchos griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, noten que esto es lo mismo que va a pasar en Apocalipsis, lo que está descrito en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, o la persecución durante el periodo del tiempo de angustia previo, se unen no solamente los judíos modernos, espirituales, se unen con los gentiles y con los gobernantes. Hay una triple alianza contra el remanente. Bueno, eso ya ha sucedido y sucedió con Pablo. Miren acá, versículo 5, Hechos 14:5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apiedrarlos. Eso va a suceder durante la ley dominical. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, dice acá. Y allí predicaban el Evangelio. Según los antecedentes de estos textos, muchos judíos creyeron en el mensaje en Iconio, en Listra y en Derbe, pero también griegos, dice el testimonio bíblico. Ustedes se fijan en el versículo 1, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos, asimismo de griegos. ¿Por qué pongo énfasis en que el trabajo misional de Pablo también impresionó a muchos griegos? Es decir, la semilla del Evangelio cayó en el corazoncito de muchos griegos. ¿Por qué les señalo esto? Bueno, porque resulta de que entre esos griegos estaba Timoteo. Y Timoteo era jovencito cuando recién recibió sus primeras impresiones del apóstol Pablo. ¿Ok? Timoteo era jovencito cuando recibió su primera impresión del trabajo de Pablo y conoció personalmente a Pablo y lo miró. Seguramente, wow, se vio impresionado ante este personaje de tanta experiencia, de tanto dominio escénico y los argumentos poderosos que daba. Cuando Timoteo entra en contacto con Pablo por primera vez y recibe la semilla del Evangelio, se cree que Timoteo habrá tenido entre 17 y 20 años. Jovencito, tomando en cuenta que el apóstol Pablo ya era un hombre maduro. ¿Ok? Quizás Timoteo era un poquito mayor que Tito, pero andaban por ahí. Estaban ya saliendo de su adolescencia hacia la adultez. Así que quizás no tenía más de 18 o 17 a 20 años. ¿Ok? Puesto que en la primera carta de Pablo a Timoteo, Pablo todavía hace referencia a la juventud de Timoteo. Pero aquí quiero aclarar algo. Cuando el apóstol Pablo le escribe estas cartas a Timoteo,
ya habían pasado varios años, por lo menos 10 años, 8, 9, 10 años. Por lo tanto, se cree que cuando Timoteo recibe estas cartas, estos consejos pastorales, Timoteo ya estaba estaba por ahí por los 30 años, quizás más. ¿Vale? Así que quiero aclarar eso. Cuando los llevo a Hechos 14 y el trabajo de Pablo en Iconio, en Listra y en Derbe, que fue donde estuvo contacto con estos griegos, pues ahí Timoteo debió haber recibido su primera impresión y ahí tendría entre 17 y 20 años. ¿Vale? Tomando en cuenta los viajes y las vueltas que se daba Pablo, que eso tomaba varios años, ¿no es cierto? Pues ya Timoteo al recibir estas cartas ya estaba adulto. Así que estamos hablando de 30 años para arriba. Incluso algunos hablan de que ya Timoteo habría tenido 40 años. Pero son más o menos las edades que se manejan. ¿Ok? Sin embargo, aunque hubiese tenido 30 años, en realidad era joven en comparación con Pablo y otros, y los apóstoles. ¿Ok? Ok. Dice así entonces: pero durante el tiempo que había transcurrido desde que Pablo partió de Listra, Hechos 14, ¿no es cierto?, Timoteo había dado buen testimonio. Todo ese periodo, desde que tuvo su encuentro en Listra hasta que recibe las cartitas, pues Timoteo evidentemente había tomado la decisión vocacional y por llamado, ¿no es cierto?, de entregarse a la enseñanza bíblica y a la obra misionera, ¿verdad? Muchos hemos seguido los pasos de Timoteo o de Pablo, donde hemos dejado todo, ¿no es cierto?, nuestros estudios seculares, repito, estudios seculares, nuestros proyectos de vida, ¿no es cierto?, muchos los hemos abandonado, hemos renunciado a nuestras pretensiones, nuestras ambiciones personales para dedicarnos a esto, ¿no es cierto? Cosa no fácil, ¿verdad? Así que Timoteo había dado buen testimonio por su consagración y su fe no fingida. Si ustedes van a 2 Timoteo 1.5, 2 Timoteo 1.5, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Pablo acá: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Fe no fingida. ¿Qué quiere decir eso de fe no fingida? Fe no fingida. La fe no fingida es aquel testimonio de fe, porque una piedra no tiene fe. Cuando hablamos de fe estamos hablando de una persona. Es el testimonio de fe de una persona que se debe solamente al que lo llamó. Ese es el testimonio genuino de fe, o como dice Pablo acá en 2 Timoteo 1.5, trayendo a la memoria la fe no fingida. La palabra fingir es lo mismo que actuada, superficial, falsa, hipócrita. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El testimonio de fe de alguien que no es hipócrita, cuya fe es genuina, es aquel que su testimonio de fe no se debe a los hombres, no se debe al que dirán, ni hay intereses divididos, sino que el que tiene buen testimonio de fe, tiene una fe no fingida, quiere decir que habla lo que tiene que hablar, habla lo que se le indicó o mandó que tiene que hablar, hace lo que se le indicó
que tiene que hacer y lo que por la fe sabe que tiene que hacer por principios. El que tiene una fe no fingida es aquel que actúa según los principios del Evangelio y es leal al que lo llamó. No es de doble ánimo, no es hipócrita. La palabra hipócrita, ¿no es cierto?, viene de la actuación, de ser falso, tener careta, tener dos caras. Por eso que el mundo del teatro tiene como símbolo las dos caretas, ¿no es cierto? Si no, vayan a investigar después sobre Hipócrates. ¿Quién fue Hipócrates? De ahí viene hipócrita. ¿Ok? Entonces, el que tiene la fe no fingida es aquel que está dispuesto a enrostrar las dificultades e ingratitudes que trae ser firme a los principios. Aquel que teme al ser humano, aquel que teme al que dirán, pues tiene su lealtad dividida, porque el que no es genuino intenta quedar bien con Dios y con los hombres. Pero ya leímos en Gálatas capítulo 1 de que Pablo, para ser siervo de Jesucristo, tiene que deberse solamente a Jesucristo. Y ya está. Si repetimos, no es necesario que lo busquen, pero le voy a leer acá. Gálatas 1:10. Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? Buscar el favor quiere decir la aprobación. Pues, ¿busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La fe genuina es aquel que superpone su lealtad al Cordero por sobre cualquier tipo de presión, amenaza o conveniencia derivada de los hombres. ¿Ok? Así que el apóstol Pablo se dirige a Tito como una persona de genuina fe. Segunda Timoteo 1:5. Segunda Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¡Wow! Vamos sumando características de Timoteo. Porque las características de Timoteo son las características de los misioneros del pequeño tiempo de angustia. Bueno, yo pongo énfasis en ese periodo, pero ahora ojalá tuviésemos las características de Timoteo. Así que ya estamos viendo algunas. ¿Ok? Acá tenemos fe no fingida. Antes de continuar, respondo una pregunta que me hace Miriancita, que me dice, hola hermano, no, a ver, ¿qué me dice acá? Hay una pregunta que me hace Miriancita, la diferencia que hay entre discípulo y apóstol. Bueno, la diferencia entre ser discípulo y ser apóstol es que, a ver, para que no suene a trabalengua, te lo voy a explicar con manzanita. Bien fácil, mira. El apóstol es discípulo. Bíblicamente hablando. El apóstol es discípulo. Pero no todo discípulo es apóstol. ¿Se dan cuenta? Hay una pequeña diferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, todos somos discípulos del Maestro. ¿Cuál es la diferencia? Que no todos no somos apóstoles, porque los únicos, ¿no es cierto?, propiamente tal que la Biblia identifica como apóstol, son aquellos que tuvieron contacto directo con el Maestro y fueron mandatados o investidos directamente por Jesús. Esos son los apóstoles. Entonces, los apóstoles eran discípulos, son discípulos, ¿no es cierto? Bueno, eran, ¿verdad? Eran discípulos, pero al mismo tiempo fueron llamados como apóstoles, ¿no es cierto?
El Señor Jesús vivió y convivió con 12 apóstoles, con 12 discípulos, ¿no es cierto? Y llegaron a ser apóstoles, porque una vez que el Señor Jesús asciende a los cielos, ¿quiénes quedan como embajadores, representantes directos del Maestro? Los apóstoles, ¿no es cierto? Ahí, por decirlo así, asumen su responsabilidad como apóstoles, pero ellos fueron discípulos, ¿no es cierto? Bueno, nosotros también somos discípulos del Maestro, pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros no tuvimos el privilegio de vivir y convivir personalmente, corporalmente, físicamente con el Maestro, cosa que sí tuvieron los apóstoles, ¿no es cierto? Y Pablo, ¿cierto? Por ahí va la diferencia, Miriancita, ¿ya? Por si acaso. No sé si con eso satisfago tu curiosidad, ¿ya? Ok, continuamos entonces. Beatriz, ¿cómo estás, mi niña? Oye, Beatriz, le he enviado mensajes a Moni y a Gina y no me ha respondido, no sé qué pasa. También te envío un mensaje a ti por Telegram y tampoco, así que si me puedes informar luego qué pasa, que no sé nada de las chicas, me tienen preocupado, ¿ya? Espero que estén bien. Saludos a Gina y a Moni. Bueno, continuando entonces. Así que había transcurrido un tiempo, ¿no es cierto? Y Timoteo había dado buen testimonio, ¿no es cierto?, de su fe no fingida. Y eso le llamó la atención a Pablo. Dijo, oye, este es de lo verdadero. Este es real, este es genuino. ¿Ok? Este es genuino. ¿Ah? Así que una característica entonces de Timoteo, ¿vale?, que tenía una fe no fingida, y el apóstol Pablo se dio cuenta de eso y lo hace resaltar en la segunda carta a Timoteo. Le dice tu fe no fingida, ¿no es cierto? Ahora, alguna cosita personal de Timoteo. Desde su niñez se le había inculcado el conocimiento de las Escrituras. ¿Sabían eso ustedes? Timoteo, a pesar de ser griego, Timoteo tenía formación bíblica. Bueno, lo que nosotros llamamos ahora el Antiguo Testamento. Eso le sirvió de base teológica a Timoteo para ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Vale? Si ustedes van ahí a 2 Timoteo 3:15, bueno, estamos saltando entre 1 y 2 Timoteo, ya lo vamos a estudiar en orden las cartas, pero ahora lo estoy llevando para allá y para acá para ir sacando estas características de Timoteo. En 2 Timoteo 3:15, 2 Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Tantas veces hemos leído este versículo de memoria y no sabíamos que en el versículo nos está diciendo que el mismo apóstol Pablo reconoce en Timoteo que Timoteo tiene preparación bíblica, porque le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido. Ahora ustedes se habrán preguntado, bueno, ¿y quién le enseñó la escritura a Timoteo? Porque para que Timoteo tenga conocimiento bíblico, pues alguien tuvo que haberle enseñado. ¿Y cómo si es griego? ¿Sabían ustedes que la mamá de Timoteo era judía? Y el papá era griego. De ahí viene la semilla de Timoteo. Por eso que Timoteo, cuando escucha a Pablo, reconoce la verdad, porque Timoteo tenía una base bíblica inculcada por su mamita. Incluso el espíritu de profecía
dice que hasta la abuela de Timoteo influyó en él. De chiquitito, tanto la abuela como la mamá le inculcaron la enseñanza bíblica, a pesar que el papá era griego. Ahora, esto no lo dice la Biblia en el Espíritu y Profecía, pero por los antecedentes bíblicos que tenemos, en el caso de Pablo, no me cabe la menor duda que si bien recibió influencia de la Sagrada Escritura hebrea, de la abuelita y de la mamá, por parte del papá griego, no me cabe la menor duda que recibió también la cultura de aquel entonces. Por lo tanto, podríamos deducir que Tito era un hombre preparado, culto, así como Pablo. Era una especie de Pablo en miniatura, Timoteo, del punto de vista de la formación. ¿Dan cuenta? Porque Timoteo recibió influencia de las dos culturas. Judía, por medio de la mamá y su abuelita, y de hecho la Escritura dice, el apóstol Pablo dice que desde la niñez has sabido que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio. Pero también recibió el influjo de la cultura griega. Y esa mezcla hizo tremendamente poderoso a Timoteo y lo hizo versátil. No era limitado del punto de vista de la formación. Porque, por ejemplo, en el caso de los demás apóstoles, pues si bien estaban salpicados con algunas cosas griegas, que era la cultura predominante en aquel entonces, pero la formación era judía. Por lo tanto, a ellos les costaba salir del mundo judío y tratar con el mundo gentil, les costaba un poquito. Testimonio de eso hay lo que le pasó al pobre Pedro, que fue hasta amonestado por Pablo, ¿no es cierto? Hasta entre los mismos judíos tenían problemas. Y el apóstol Pedro no fue escogido especialmente como paladín entre los gentiles. ¿Por qué se escogió a Pablo? Porque Pablo tenía ese influjo cultural del mundo griego y podía manejarse mejor en las dos esferas. Pablo venía del mundo judío, pero también tenía una formación cultural griega. Por lo tanto, era un instrumento mucho más eficaz y más poderoso a la hora de moverse. Deducimos que Timoteo iba en el mismo camino, por la influencia de su mamita y abuela y por su papá griego. Interesante. ¿Se repetirá la historia hoy en día? ¿Habrán judíos modernos salidos de la sinagoga con conocimiento bíblico, con la verdad bíblica, la sana doctrina, pero que también gozan de una formación del mundo, de una formación en la cultura griega, y que por lo tanto podrían ser instrumentos poderosos durante el fuerte pregón? Interesante. ¿Ok? Bueno. Sigamos entonces con el análisis de la persona de Timoteo. ¿Ok? De Timoteo. Se dice entonces en 2 Timoteo 3:15, entonces, para cerrar eso ya, y que desde la niñez has sabido, dice, ¿okay? Es algo que conoce Pablo y emplaza a Timoteo para que lo admita, y que desde la niñez has sabido que la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio, Sagrada Escritura, lo que nosotros conocemos ahora como el Antiguo Testamento, ¿vale? Ok. Ok, seguimos entonces con el análisis de Timoteo. Entonces, desde la niñez
se le había inculcado el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Sigue diciendo, el hecho de que tenía buena fama entre los hermanos de Iconio, es decir, Timoteo de chiquitito, de niño, de joven, de adolescente, tenía buen testimonio, buena fama, entre los hermanos de Iconio. Bueno, ¿y por qué se nombra Iconio? Porque se entiende, se deduce que fue donde tuvo el primer contacto con Pablo, siendo jovencito, ¿ok? Como también entre los hermanos de Listra, o sea, era patente, era conocido en el territorio, Listra, Iconio, Derbe, ¿no es cierto?, que Timoteo tenía buen testimonio. ¿Ok? Hechos 16:2, vamos para allá. En Hechos 16:2 se reafirma esto que acabo de decir. Versículo 2, Hechos 16:2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Ok? Vamos a leer del versículo 1 mejor. ¿Ok? Hechos capítulo 16, versículo 1. Hechos 16:1. Después llegó a Derbe, hablando de Pablo y Silas, y a Listra, y he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y miren el versículo 3 lo que dice. Quiso Pablo que éste fuera con él. Le echó el ojo a Timoteo. Dijo, este es buen elemento. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Ok? Bueno, así que había buen testimonio de Timoteo. ¿Ya? Había buen testimonio de Timoteo. Bueno, desde la niñez se le inculcó la Sagrada Escritura, tenía buena fama entonces, tenía una fe no fingida, vamos repasando. Y también la Escritura nos da referencias de que Timoteo se ocupó de que hubiera buenas relaciones entre las dos iglesias, entre las iglesias de Listra, ¿no es cierto?, y de Iconio, ¿verdad? Pablo le describe a Timoteo, y se refiere a él, como si no fuera fuerte físicamente. Según lo que Pablo describe de Timoteo, da a entender que Timoteo parece que era una persona más bien frágil, delgadito, incluso se habla de que era muy callado, era muy introvertido Timoteo, no era como Pablo, ¿no es cierto? Que Pablo era más de combate, era más de debatir, de discutir. Timoteo tenía un carácter mucho más pasivo, más calladito, era más prudente, hablaba lo justo y necesario. Así que su manera de ser lo ponía en una situación óptima para mediar, para ser mediador, árbitro, ¿no es cierto?, para ayudar a la reconciliación, a las uniones, ¿no es cierto? Pero también era poderoso en la escritura, así que imagínense esa tremenda mezcla. Ya quisiera yo ser así de un carácter más pasivo, pero Dios me hizo de un carácter más combativo, así que me tendrá que poner donde sea útil, ¿verdad? Bueno, así que Timoteo, ¿no es cierto?, da a entender la escritura que era un poquito frágil físicamente, no era un hombre fornido, ¿no es cierto?, como más bien se cree que era Pablo o Pedro, por ejemplo. Y quizá como adulto, ¿no es cierto?, ya pasado los 20 años,
quizás Timoteo también empezó a presentar ciertos problemas físicos, ¿verdad? Como todos los apóstoles, porque una cosa yo quiero decirles acá, cuando ustedes hacen aquellos que se han tomado el tiempo de analizar el trabajo misionero de los apóstoles en el libro Hechos de los Apóstoles, si ustedes leen el libro Hechos de los Apóstoles y comienzan a ir sumando y haciendo ticket de todas las experiencias que pasaron los apóstoles, que los perseguían, que pasaban necesidades, que andaban con lo opuesto, que andaban de aquí para allá, que no podían estar tranquilos en un lugar sin pasarse a otro después porque los advertían, que andaban detrás de ellos. El apóstol Pablo describe los peligros los cuales él pasó. ¿Se acuerdan esos textos donde él habla de peligro de ladrones, peligro de los hermanos, peligro de los judíos, peligro de esto, otro? Que preso, azotado, que lo descolgaron de una ventana, que no sé qué cosa. O sea, cuando ustedes empiezan a sumar y a sumar todo lo que pasaban los misioneros, pues déjenme decirles que físicamente eso desgasta. Eso desgasta. Por lo tanto, la expectativa de vida de un misionero no era mucha. O morían por problemas físicos, rodilla, ¿no es cierto?, desgaste físico, etcétera, etcétera. Los huesitos, las articulaciones, el frío afectaba a sus huesos. Yo le he contado a ustedes cómo era la celda del apóstol Pablo. Me tocó estar ahí en Roma, en la cárcel Marmentinum, y bajé al subterráneo donde estaba la celda del apóstol Pablo. O sea, eso es para, creo que se llama reumatismo o algo así, cuando uno pasa mucho frío, neumonía, resfrío. Bueno, la vida de los misioneros era dura. No es como ahora, como los misioneros de papel, ¿no es cierto?, que usted ve en YouTube, que andan en el avión para todas partes, bien vestidos, dan conferencias de traje, bien bonitos, ¿no es cierto? Los hermanos los alojan en hoteles, tienen todas sus comidas, los hermanos se preocupan de ellos, ¿no es cierto? Incluso hay misioneros y pastores que viajan con la esposa y todo pagado, ¿no es cierto? Que con anticipación, ¿no es cierto?, venden entradas para ir a ver sus conferencias. No como ahora, con estos misioneros de papel. No, estos misioneros bíblicos eran de verdad. Eran los misioneros que son tipos para el tiempo del fin. Los misioneros que viajan con lo opuesto. Si llegan recursos bien y si no llegan recursos bien también. Donde a veces comen una vez al día y a veces no comen. Donde pasan frío. Esos son los verdaderos misioneros. Y en el caso de Timoteo, Pablo o Sila, eran de esos que pernoctaban donde quiera que los encontraba la noche. ¿Vale? Así que deducimos por el testimonio bíblico que Timoteo era de esos que, entrado en años, también debió haber tenido problemas físicos ya. En ese tiempo, en los días de Timoteo, no habían buses, aviones. Con suerte habían carretas, algún tipo de transporte tirado por caballos, con suerte, o camellos, o burros. Pero nosotros sabemos, por el mismo testimonio del Señor Jesús, que andaban a pie, recorrían todo Galilea, Samaria, Judea, a pie. A pie. Entonces, cuando ustedes lean el testimonio de estos misioneros bíblicos y lo compara con los actuales misioneros, o sea, realmente uno les desgarra el corazón. Incluso hasta uno piensa que los misioneros actuales se ríen de uno. Pablo le describe a Timoteo y se refiere a él como si no fuese fuerte físicamente.
Y quizá como adulto tuvo mayores problemas físicos debido a su intenso programa misionero. Vamos a leer algo de eso. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Primera de Timoteo 5, 23. Vamos para allá. Primera de Timoteo 5, 23. Dice así. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo el apóstol Pablo trataba como hijo a Timoteo? Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Ojo, no estamos hablando de vino de alcohol, ¿ok? No es vino de alcohol. Estamos hablando de jugo de uva, jugo natural. Y le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Parece que Timoteo se ponía malito del estómago. Por eso se asume de que esta carta, cuando fue escrita, ya Timoteo era adulto, era grandecito, y por el desgaste misionero, porque estos misioneros no eran como los payasos que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Ya me estoy emocionando, ya me da rabia algunas cosas, me indigna. Pero no voy a dar nombre y apellido. Pero no es como los misioneros, como los ridículos de hoy en día, ¿no es cierto? Estos misioneros se desgastaban. Estos se desgastaban. Estos no dependían de la clínica. Estos no dependían de los médicos. Estos no le tenían miedo a las pandemias. Estos misioneros no le tenían miedo a la pandemia. Estos iban nomás y confiaban en Jehová. ¡Ay! Cuarentena, aforo. Más de 10 personas no se permiten el culto. Ay, si no tienes el carnet, el pase, no puede entrar a la reunión. ¿Qué experiencia estamos teniendo hoy en día? ¿Se puede saber? ¿Y nos figuramos en el fuerte pregón? Yo le voy a decir una cosa. Los que participan del fuerte pregón no le tienen miedo a la pandemia, no le tienen miedo a los virus. O van a esperar tener pase de movilidad para el fuerte pregón. ¿Ah? Yo te pregunto eso, ¿tú para el fuerte pregón vas a necesitar pase? ¿Y por qué a los tontos los tienen acostumbrados en las instituciones religiosas y en los templos a que si no tiene pase no puede estar en la reunión? ¡Ay! ¡Qué increíble! Bueno, Timoteo parece que sufría algunos problemas físicos por el desgaste misionero. Ya no bebas agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo ya estaba desgastado, igual que Pablo. Igual que Pablo. Porque ¿de quién aprendió Timoteo? De Pablo. Pablo, lleno de cicatrices. Físicamente el apóstol Pablo estaba afectado por las consecuencias de pasar frío. ¿Sabían ustedes eso? Que el apóstol Pablo acarreaba ciertos problemas físicos. Se dice que tenía serios problemas a la vista.
Y no habían anteojos en ese tiempo. Y el apóstol Pablo, para poder escribir estas cartas, tenía que alumbrarse con una vela. Bueno, no existían las velas, pero los cerillos, las lámparas con aceite. Y miren ahora yo aquí todo cómodo con una lámpara. Miren, la lámpara. Ojalá Pablo hubiese tenido una lámpara. ¿Saben ustedes que Martín Lutero, cuando se refugió en el castillo a traducir la Biblia al alemán, se alumbraba con velas? ¿Saben ustedes los problemas a la vista que acarrió Lutero por eso? Pero ahora tenemos lámpara. Leo el teléfono, leo la Biblia desde el teléfono. Tengo lentes que no tenía Pablo. Los misioneros de verdad se desgastan, se entregan. Por ahí hay una cita del apóstol Pablo que dice: estoy dispuesto a... ¿Cómo dice? ¡Wow! Eso es una tremenda cita eso. Hay una cita bíblica donde él dice... A ver si lo encuentro. No me acuerdo cómo era textualmente esa... Bueno, no recuerdo la cita. A ver si me ayudan ustedes. Hay una cita donde el apóstol Pablo dice que está dispuesto a ser desgastado, no me acuerdo exactamente. Dispuesto. Bueno, hay una cita que no es la que me gustaría haberles leído, pero hay una que es muy hermosa, que está en Hechos 21:13. Vayan por favor para allá, hagan el esfuerzo, vayan a Hechos 21:13. ¿Ustedes quieren realmente descubrir cómo son los verdaderos misioneros del tercer ángel? Hechos 21:13. Hechos 21:13. Hechos 21:13. Dice así: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esos son los verdaderos misioneros. Esos son los verdaderos misioneros. ¿Ok? Bueno. Volvemos entonces a comentar sobre Timoteo. Así que parece que Timoteo tenía una manera de ser emotiva. Parece que Timoteo era sensible ante el dolor humano, ante la necesidad humana. En 2 Timoteo 1:4, 2 Timoteo 1:4, dice así:
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Vamos al 3. Segunda de Timoteo 1, 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti, le dice a Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas, le dice a Timoteo, para llenarme de gozo. No tenemos más antecedentes sobre esto, pero esto nos habla de lo que sufrían los misioneros, que lloraban también. Pablo fue testigo de lloros de Timoteo. Acá dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. A pesar de los sufrimientos por los cuales pasó Timoteo en su obra misionera, por la necesidad que a veces pasaban, sin embargo, Timoteo siempre estuvo dispuesto a hacer frente a las dificultades y responsabilidades con la fuerza de Cristo. En 1 Corintios 16:10, 1 Corintios 16:10 dice, 1 Corintios 16:10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo, dice Pablo. Aleluya. Timoteo era un mini Pablo. Todas las características de Timoteo eran las características de Pablo. ¿Quién era el referente de Timoteo? El referente terrenal de Timoteo. ¡Pablo! ¿De qué le aprendió Timoteo? De Pablo. Timoteo replicaba el ejemplo misionero de Pablo. ¿Ok? ¿Ok? Qué bonito, ¿eh? Se dice también de Timoteo que fue colaborador de Pablo. Fue colaborador de Pablo. ¿Ok? En Romanos 16:21, y con esto vamos a ir terminando, vamos a tener que hacer una segunda parte de introducción. Terminamos con este texto, 1 Corintios 16:10. 1 Corintios 16:10. Y eso que nos falta hablar sobre el espíritu de profecía. ¿Qué dice sobre Timoteo? Vamos a 2 Corintios 16:10. Dice así. No, pero ya lo leímos. A ver. No, perdón, era Romanos 16:21. Disculpen. Romanos 16:21. Vamos para allá. Romanos 16:21. Romanos 16:21. Dice así. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, ¿ok? Sosípater, me está llamando mi hija. Sosípater, ¿cierto? Mis parientes, ¿ok? Así que el texto nos está diciendo que Timoteo era colaborador de Pablo, ¿ok? Así que fue un íntimo colaborador del apóstol
Pablo. De ahí la formación de Timoteo. Aprendió de Pablo. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Sí? Ha pasado 1:24 y me está llamando mi hija. Así que vamos a hacer una oración y les prometo una segunda parte para seguir hablando de Timoteo, más el espíritu y profecía. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.